Hola, Coldo, amigo. Mira, voy a llamar ahora al presidente del Zamora y le voy a contar cómo está el tema del REU y también si me pregunta algo de la selección sub-21 o lo que sea, ¿vale? Para tu información, que he visto que tenía una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas un mensaje y te llamo después. Un abrazo, cuídate mucho. Pues esa es la conversación que ha desvelado hoy El Confidencial, el periódico digital El Confidencial, en la que se escucha, como han podido comprobar, al expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, enviando un mensaje de audio a el considerado uno de los líderes de la trama del caso Koldo. De hecho, es quien da nombre a esa trama, que es Koldo García, el que fue asesor del ministro Ábalos. Decíamos que es una conversación que demostraría la conexión entre dos presuntas tramas de corrupción que ahora mismo se están investigando. Las presuntas comisiones ilegales en diversas administraciones gobernadas por el Partido Socialista durante la campaña con la venta de mascarillas y los presuntos contratos irregulares, entre otras cosas, para derivar a Arabia la Copa del Rey de fútbol. Alejandro Requeijo es periodista del Confidencial, uno de los compañeros que ha desvelado esa información, que es muy pertinente y que es muy importante. Alejandro, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. ¿Hasta qué punto podía llegar esa conexión, digamos, entre Koldo García y Luis Rubiales? De la conversación que habéis publicado hoy, da la sensación de que hay una relación de cierta amistad, bastante familiaridad entre ambos, aunque lo que oímos es un mensaje de audio que envía Rubiales, el expresidente de la Federación, a Koldo, ¿verdad? Y tanto, es una relación, yo diría que estrecha, que fluida. Ellos mismos se definen como, o Luis Rubiales se define como amigo cuando habla con Koldo, ¿no? Esta conversación, José Luis, tiene su contexto, se produce en el verano del año 2019. En ese momento el Reus es descendido administrativamente de la Segunda División B y su plaza queda libre, y fueron varios los equipos que optaron para ocuparla. Claro, lo que llama la atención es que sea el asesor del ministro de Transportes el que hace las labores de mediación o de intermediación con el máximo representante del fútbol español para favorecer a su amigo, una persona de la que hemos hablado mucho en las últimas semanas, que se llama Víctor de Aldama, que no solamente era el, por así decirlo, comisionista principal del caso Koldo, contratado por Europa, la persona que tuvo, por cierto, contacto y relaciones con la presidenta, con la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, sino que además era también el presidente del Zamora Club de Fútbol. Entonces estaba interesado en ocupar esa plaza. Bueno, ¿quién le abre las puertas de las altas instancias del fútbol español? Koldo García, el principal asesor del ministro Ábalos. Claro, como hemos visto en investigaciones anteriores que hemos realizado sobre Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol entonces tampoco le cerraba la puerta a la posibilidad de tener acceso a las altas instancias del poder. Y claro, en ese momento quien le estaba llamando era la persona de confianza del ministro de confianza del presidente del gobierno. Claro, hablabas de Luis Rubiales y de las informaciones previas que habéis publicado en el Confidencial y decías, hombre, no le cerraba precisamente las puertas a tener cierto acceso al poder. Este tipo de informaciones y ese manejo de las relaciones con el poder, ¿podrían explicar que el gobierno mantuviera a Luis Rubiales prácticamente hasta el final? Bueno, las razones por las que mantuvo a Luis Rubiales hasta el final todavía las tiene que explicar el gobierno. Y las tiene que explicar, si me permite, José Luis, despacio para que las entendamos bien. Porque no se entiende que después de todas las informaciones que se publicaron, después de todas las denuncias que llegaron al Consejo Superior de Deportes, después de que un juzgado abriese una causa penal, después de que la Fiscalía Anticorrupción viese indicios suficientes como para investigar al máximo responsable del fútbol español por presuntos delitos de corrupción, el gobierno metiese todas esas denuncias en un cajón, dijese que, bueno, no se pueden precipitar. Y luego, sin embargo, cuando se produjo el presunto caso de abuso sexual y coacciones sobre Jennifer Hermoso, no le resto gravedad alguna, que conste, el Consejo Superior de Deportes elevó en cuestión de horas una denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte para inhabilitar, en ese caso sí, a Luis Rubiales. Por lo tanto, es el gobierno quien tiene que explicar a día de hoy por qué no actuó contra Rubiales cuando muchas de estas cosas que estamos conociendo ahora en detalle estuvieron ya encima de la mesa o publicadas en la prensa. Y una cosa más, Alejandro, esa plaza de ese equipo de fútbol que había descendido, al final estaba muy solicitada y el propio Rubiales tuvo que decidir o incluso
tendría la duda de decidir entre dos amigos, porque también Gerard Piqué quería esa plaza para el Andorra, ¿no? Que lo había comprado el propio exjugador del Barça, y también trató de intermediar con el propio Rubiales por la misma plaza por la que le preguntaba Koldo en su caso para el Zamora. Sí, digamos, José Luis, que a Koldo y a Víctor de Aldama le salió un duro competidor, que fue Piqué. Digo duro competidor porque en ese momento, en el contexto del verano del año 2019, Piqué y Rubiales ya iban de la mano en esas negociaciones para expoliar una parte del fútbol español y venderle la Supercopa de España a la dictadura wahabita de Arabia Saudí. Por lo tanto, bueno, por las razones que fuesen, al final la plaza no fue para el Zamora, sino que fue efectivamente para el Andorra. Lo que hizo la Federación Española en ese momento fue argumentar que como la que había quedado libre era la del Reus, pues la federación a la que pertenece Andorra, que es a la catalana, tenía preferencia respecto al resto de competidores. Eso, a pesar de que la Andorra de Piqué, para poder optar a la segunda división B, tuvo que saltar de golpe 2 divisiones, es decir, pasó de la regional a la segunda división B sin jugar un solo minuto en la tercera división. Pues ¿por qué sería? ¿Por qué sería? Lo dicho, Alejandro Requeijo, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por publicar exclusivas incluso en Lunes Santo, estando al pie del cañón. Un fuerte abrazo. Un abrazo, José Luis.